Muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva edición de nuestros cafés con Gamban. Para la edición de hoy contamos con la inestimable presencia de nada más y nada menos que su director general, Fernando Migueles. Fernando, bienvenido. Para los que no te conozcan mucho, ¿quién es Fernando? Pues yo creo que siempre hay varios Fernandos, ¿no? Dependiendo un poco cuál ha sido tu momento vital, ¿no? Mi momento vital inicial está relacionado con la energía. Mi padre trabajaba en el ámbito industrial, en el ámbito de la energía nuclear. Y eso me llevó a vivir en distintos sitios y parte de mi primer Fernando está relacionado con la ciudad de Tarragona. Estuve viviendo allí hasta los 16 años. Posteriormente me vine a vivir a Madrid. Mis inicios en Madrid fueron difíciles. Jugaba al baloncesto, practicaba natación, competía en el Tarraco, y en Madrid me resultó una ciudad difícil para gestionar el tiempo de desplazamiento. Pero tuve la oportunidad de conocer otro Madrid y enamorarme de la ciudad en la que resido. Después de mi formación, haber empezado estudios en Ingeniería Industrial y ser licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Autónoma, inicié mi carrera profesional asociado al mundo financiero. Tuve una beca de cooperación educativa en Fimesti, que es actual de CTLM, Grupo BNP Paribas. Trabajé en banca, fui auditor en banca, pero me gustaban los coches. Mi entrevista, recuerdo mi primera entrevista para la marca Peugeot, me preguntaron, pero te debe gustar mucho porque has enviado 3 veces el currículum. Así que me seleccionaron, empecé en este sector en el año 98. Empecé en desarrollo red, tuve la oportunidad de ser el responsable de venta a empresas en Peugeot España, ser un pionero del renting, como decía antes, y ayudar a la creación de Peugeot Renting, de la Asociación Española del Renting. Y, bueno, mi trayectoria profesional también pues, estaba en la parte, digamos, retail. He trabajado como director gerente de filiales de PSA Retail en el ámbito privado, y bueno, pues todo ese camino en la parte de automoción pues me trajo hasta la asociación de empresarios, hasta la patronal decana, que es Gamban. La verdad es que es un orgullo pues poder trabajar con un equipo espectacular. La verdad es que en el camino he encontrado unos profesionales enormes que me acompañan, que me ayudan, que son más que colegas profesionales, porque tenemos, digamos, o hemos recogido también ese mandato fundacional de Gamban, de ser la patronal de servicios, de servicio al asociado. Y entre esos servicios al asociado siempre nos hemos propuesto responder a una primera pregunta, que era ese mandato de esos empresarios, que era despejar el futuro. Por eso en muchos casos nos gusta definirnos también como una organización del conocimiento, ¿no? Recoger todo ese conocimiento de ellos mismos, de todo lo que podamos en el ámbito institucional, en el ámbito sectorial, con grandes consultoras, ponerlo a su disposición para que este momento, además de transición, pues sea con la mayor información posible, con el mayor conocimiento posible. Fernando, muchas gracias por venir a vernos. Ya sabéis que esta es vuestra casa. Me encanta, ¿eh? Muchas gracias por la invitación. Vaso medio lleno, seguimos, ¿no? Primer trimestre con senda positiva, crecimiento, pero un primer trimestre, como bien comentamos fuera de cámara, más interesante de lo que parecía a priori. Así es. Creo que las previsiones se van cumpliendo, pero está demostrando el mercado mayor dinamismo. Además en todos los niveles, porque incluso sin el apoyo del MOVES, los electrificados también están creciendo. Por supuesto que el MOVES ya sabemos todos los intrículos que pueda conllevar, pero me ha sorprendido gratamente esa evolución. Además hemos vuelto a ver las 100.000 unidades por primera vez de hace mucho tiempo, cifra que ya teníamos. Bueno, hemos visto las 116.000, ¿no? 116.000, sí. Lo que demuestra que como indicaba, que el mercado está creciendo, tiene fortaleza. Esa fortaleza se ha demostrado además sin tener un plan de ayudas al vehículo eléctrico
que en ese momento pues, todavía estaba pendiente de aprobación y bueno, también hemos visto el dinamismo del mercado de vehículos electrificados. Nuestras previsiones es que este año llegaremos a una cifra récord, cercana al 18%, y bueno, pues el mercado empieza a mostrar que eso es posible. Es posible, vamos por el camino y sobre todo respondiendo por los particulares. Es cierto que el particular al final ha sido el canal más sensible en estos últimos años, pero su respuesta poco a poco, a pesar de la desaparición de vehículos más asequibles como teníamos antaño, a mí particularmente me ha sorprendido. O sea, estamos viendo una deriva hacia de los particulares, incluso hacia una mayor homogeneidad de producto, insisto, descartando que ya no tenemos coches como teníamos antes baratos. Bueno, los canales al final también son vasos comunicantes, ¿no? Hemos visto cómo ha ido cambiando el peso, ¿no? Te referías antes, fuera de cámara, ¿no? La fórmula del renting, ¿no? Si vemos al mercado, la aportación del particular ahora mismo es un 40% del total. No hace tantos años estaba invertido. Era un 60% de mercado de particulares, un 40% de mercado de empresas. En empresas incluimos, lógicamente, pues, la parte de renting, la parte de rentacar y la parte de flotas. Pero esto sí ha dado la vuelta. ¿Por qué? Porque al final se va cumpliendo también nuestra previsión, ¿no? con el MADE, en el que lógicamente la movilidad pasa a ser un servicio. Y el ejemplo pues, es el crecimiento del renting, es el crecimiento de otras opciones y el crecimiento también bajo la fórmula del rentacar, pero que también tiene un rentacar de ciudad, un rentacar de movilidad, no solamente un rentacar asociado al turismo. Y eso es lo que está haciendo que ya llegamos a cifras del 60% del mercado está en el mano de eso. Cuando el mercado, además del particular, coge ese dinamismo, quiero decir que la situación económica favorece tal, aun manteniendo esos porcentajes, pues lógicamente el mercado aumenta y bueno, pues empezamos a ver esa línea que ya hemos marcado, ¿no? Que vamos a ir teniendo crecimientos sostenidos y esperamos más pronto que tarde alcanzar las cifras que nos corresponden a nuestro mercado, que es en torno a 1,2 millones de turismos. 1,2, efectivamente. Este año las previsiones iniciales, casi todos hablábamos un poquito, rondábamos el 1.040.000, algunas más optimistas, 1.060.000, pero viendo esta evolución podemos rozar ya, estar hablando ya cerca del 1.100.000. Además, has dado la clave, porque cada vez más esto es una cuestión de ir alimentando poco a poco la rueda, ¿no? Hay una cierta, no fuga de canal, sino un intercambio de canal, como vaso comunicante que hay de particulares que se han ido a los servicios de movilidad y en ellos está incluido el renting. Cuantos más usuarios de renting hay, más usuarios potenciales posteriores tendremos. De hecho, también hará que el mercado crezca. ¿Por qué va a crecer el mercado? Porque los periodos de utilización de esos vehículos en servicio son inferiores, con lo cual va a haber mayores rotaciones. Sí. Y esto es lo que hace que el mercado de usados también va a dar un salto importante. Superaremos las 2 millones de unidades, evidentemente, este ejercicio, todo apunta a ello e incluso algo más, pero todas estas fórmulas que están haciendo que haya más rotación pondrán mucho más vehículos en el mercado de manera más cercana y van a ayudar también a que el mercado de usados tenga crecimientos muy importantes en los próximos años. Sí, además con vehículos cada vez en mejores condiciones, ¿no? Estamos hablando de lo que está creciendo es el usado joven, el de menos de 5 años, el que escaseó durante los periodos de confinamiento. Las finalizaciones de esos contratos extendidos por pandemia que están llegando ahora mismo, las propias flotas de rentacar que están renovando cada vez a mayor velocidad y por supuesto las empresas que también por fin algunas ya pueden empezar a ir renovando poco a poco, nos están trayendo cada vez vehículos mejores y más interesantes. Por eso me sigue costando entender qué parte del plan no llegan a entender de forma institucional para que el plan de ayuda incluya vehículos más asequibles en todos los niveles. No solo un usado joven, sino ya voy un poquito más ambicioso teniendo en cuenta que nuestro mercado es no geriátrico, pero casi. Estamos hablando de una media antigüedad que ya roza los 15 años. Y como hemos dicho en otras ocasiones, la gente no tiene coches de más de 15 o 20 años por gusto, lo suele tener por necesidad, ¿no? Quiero empezar a ver también el vaso medio lleno en esto. ¿Sí? Sí, creo que tenemos un buen ejemplo que han sido con las ayudas del plan Reinicia Auto. ¿Por qué? Porque ya incluyeron al usado de hasta 3 años. Y en estas conversaciones que tuvimos tanto con el Ministerio de Industria como con el Ministerio de Economía, ya entendían esa sensibilidad, ¿no? Tenían cierta preocupación de cómo iba a impactar, ¿no? Porque claro, había que
poner todos esos vehículos, por si iba a tener en el ámbito de economía, si tenían impacto en la inflación, ¿no? Lo tiene. Pero no lo ha tenido, y además lo que se ha demostrado es que ha facilitado que bueno, pues un porcentaje importante también de la población pudiera acceder a vehículos que de otra manera no hubiera accedido, ¿no? Es verdad que ha tenido un peso mayor el vehículo nuevo, bueno, lógicamente por las indemnizaciones que han tenido y, a través del consorcio, pero a su vez, bueno, por las ayudas que tenían para esto. Pero ya incluía el usado, ¿no? Y en algunos planes que también estamos viendo en el ámbito autonómico, empiezan a no solamente diferentes tecnologías, no solamente los vehículos electrificados, sino también ya tienen esa sensibilidad hacia vehículos usados. Con normativas ambientales pues, mucho más modernas que lo que teníamos, ¿no? Un poquito, siempre entendiendo que el objetivo es descarbonizar el parque en la medida de lo posible. Bueno, ya tenemos un nuevo MOVES. ¿Impacto del MOVES o será como los MOVES anteriores? Es decir, agotará la dotación, pero será poco estimulante porque hemos visto que sin necesidad de MOVES las ventas han ido creciendo a lo largo de este primer trimestre. Los planes tienen que ser eficaces y ha demostrado que el plan no es eficaz, pero no lo dice solo Gambán, lo dicen muchos gobiernos autonómicos en el que la complejidad del plan hacen que tengan poca eficacia. Los planes siempre deberían ser sencillos y en la sencillez está pues que el ciudadano reciba el dinero en el momento de la compra. Esto es así. Ni más ni menos. Si hay una bonificación del 15%, tal, bueno, es muchísimo más difícil de entender y de que ayude a que el mercado asuma esas ayudas para que favorezca el crecimiento del mercado. Y por otra parte, pues las dotaciones, el proceso tiene que ser también sencillo. Por eso muchas veces no tenemos que inventar muchas cosas. La mejor palanca para que sea sencillo es la fiscalidad. Si tú haces... Y esto estaba, y me retrotraigo a la pandemia, cuando se firmó en Moncloa, que nosotros estuvimos allí firmando con el presidente del gobierno el plan de impulso a la cadena de valor, ya se indicaba que se abría un periodo de reflexión para cambiar la fiscalidad en España. Y eso no se ha llegado a abordar. Es verdad que la complejidad bueno, y digamos los pesos parlamentarios no han hecho posible seguramente que se llevara o que el gobierno presentara algo diferente, y ha presentado lo mismo que ya teníamos, que ya se había demostrado ineficaz. Totalmente. La fiscalidad es la clave, ahí estoy totalmente de acuerdo, Fernando. De hecho, nosotros, ahora que hemos mencionado el renting, hace tiempo que abogamos porque los particulares puedan tener las mismas ventajas fiscales que tiene un autónomo o que pueda llegar a tener una empresa. Entre otras cosas porque también por cómo somos un poquito los españoles, la palabra deducción nos atrae un poquito más de lo que en otros países les gustaría. Bueno, además el ejemplo de otros países en el que, por ejemplo, la electrificación funciona mejor. Y la única diferencia ha sido la fiscalidad asociada, por ejemplo, a las compras de empresas o de autónomos. La minimización de IVA o su propia reducción. Por eso me cuesta entender que, aun a pesar del difícil equilibrio parlamentario que se tiene, en qué punto se llega a chocar para no entender, desde lo que es mi opinión, que la solución es más sencilla de lo que parece, y sobre todo cuando estamos en récords recaudatorios. O sea, no es una cuestión de que falte dinero para recaudar, sino de pura falta de voluntad política. Entiendo que puede haber otros focos más importantes, pero al fin y al cabo estamos hablando del 10% del PIB, eso es lo que mueve la automoción en España. Por eso siempre abogamos por ello, revisar o dejaros de planes tan complejos como era el MOVES, buscar fiscalidad. Yo creo que es la clave. Si conseguimos dar de alguna manera a todos hacer ese pequeño empujoncito para que se vea y se entienda que no se va a dejar de ingresar una cantidad significativa de dinero que a día de hoy en récords recaudatorios como estamos no tendría un impacto ni mucho menos negativo, todo lo contrario, y sin embargo sí sería beneficioso. Renovaríamos el parque más seguro y sobre todo gente que podía comprarse coches que a día de hoy no se pueden plantear. Pues aquí también quiero ver un poco el vaso medio lleno. Lo conocéis porque ha participado en uno de nuestros congresos, pero la oposición es favorable a estas propuestas, está en su ámbito también, y bueno, yo creo que en el propio gobierno sí que ha habido esa escucha sobre estas propuestas, pero en este momento pues
existía una dificultad para hacer un planteamiento novedoso o que recogiera estas propuestas, ¿no? Fiscalidad favorable, que se incluyan a los usados, que tengamos dotaciones presupuestarias en que sean relevantes. Yo creo que realmente a veces estamos respondiendo bien, pero estamos respondiendo bien a una pregunta mal planteada. La pregunta es, hay que descarbonizar, pero para descarbonizar, ¿qué tengo que hacer? Bueno, pues si planteáramos a lo mejor la pregunta de otra manera es, ¿cuál es el elemento que está haciendo que la descarbonización sea dificultosa? La antigüedad del parque. ¿Por qué la antigüedad del parque? Porque no existe la posibilidad de... Pues entonces, si vemos que esto está creciendo desde cuando teníamos una antigüedad de 8 años hasta 14,5, pues hemos tenido tiempo para tomar medidas, ¿no? Y una de las medidas, lógicamente, es que existan planes de achatarramiento y en el ámbito nacional, que esa complejidad autonómica la quitemos, y ahí la fiscalía también ayuda porque en muchos casos la fiscalidad está centralizada. Y entonces, si tenemos planes de achatarramiento, sacaremos vehículos lógicamente más contaminantes y ayudaremos a que todas las posibilidades que tiene un ciudadano de compra en función de la renta, y esto va asociado también a la antigüedad de esos vehículos, y cuando estábamos hablando antes de lógicamente estas tecnologías de vehículos de 5 años, cumplen perfectamente con los estándares actuales. Entonces, esa es una de las claves. Pero además, a nosotros, a los planes de achatarramiento, nos gusta llamarlos planes rejoven, ¿no? Porque ayudan a hacer más joven el parque, pero sobre todo también responden a una necesidad social. Y lo vemos ahora con el acceso a la vivienda para los jóvenes. También hay una dificultad para el acceso al vehículo. La hay. Nuestros estudios indican que los jóvenes también quieren tener coche. Claro que quieren tener coche, quieren tener casa. Claro que quieren. Lo están dilatando porque no pueden. Porque las formaciones son más alargadas, porque el acceso, digamos, a una retribución que pueda permitir ese salto es más difícil, porque hay un paro juvenil grande. Claro. Bueno, pues lógicamente, ¿cómo podemos ayudarles a acceder a un vehículo? Pues con planes que les faciliten. Al final es un ratio muy sencillo, pero para que nos demos un poco en cuenta de el vehículo usado en España de media, su precio es el 60% del vehículo nuevo. Hay un 40%, lógicamente, de personas que no acceden a ese vehículo nuevo porque su nivel de renta se queda en ese 60%. Correcto. Entonces tendremos que ayudar también a los jóvenes. Ahí me gustó mucho, aunque fue un plan que fue víctima de su propio éxito, me gusta mucho el concepto que propuso Francia hace 2 años con su renting social, para rentas más desfavorecidas, porque volvemos a lo mismo, hablamos de parque antiguo, pero insistimos, la gente no tiene esos coches por gusto, los tiene por mera necesidad. Y un renting social, desde mi punto de vista, creo que sería una muy buena primera iniciativa para poder dar salida sobre todo a esos vehículos tan antiguos. ¿Por qué no lo planteamos, un renting social, Fernando? Está planteado, y en el Ministerio de Industria me consta que han hecho incluso cálculos. La verdad es que Francia murió de éxito porque la dotación presupuestaria en 4 semanas se había cumplido y tenían previsto 25.000 unidades y ya tenían 50.000 unidades solicitadas y que tenían que atender, ¿no? También fue una respuesta que fue interesante cuando el presidente Macron lo presentó la idea, porque implicaba a muchos actores, implicaba a las financieras, implicaba a los ayuntamientos, implicaba para que, digamos, se redujera en todos los ámbitos el impacto que tendría la cuota para hacer muy accesible, ¿no? Se hablaba, si recuerdas, además de renting a 100 euros. A 100 euros, ¿no? Y para ello, pues se ampliaba un poco lo que es el periodo de tiempo del renting, que pasaba de media de 4 o 5 años a 7, pero se ayudaba también con una fiscalidad favorable, con un apoyo, una subvención para ese tipo de vehículos. Lógicamente se ponía a disposición de rentas más bajas el vehículo eléctrico, con lo cual se favorecía también romper ciertas barreras, ¿no? Para que se demuestre al final un vehículo eléctrico va a imponerse, no sé en qué porcentaje, en el 30, el 40, el 50, porque económicamente es más eficiente. Sí. Y entonces, bueno, pues ese escenario quedó sin dotación presupuestaria y, bueno, pues pero la idea es muy buena, la idea yo creo que es explorar y, como decía antes, tanto en el Gobierno de España, a través del Ministerio de Industria, en de algunas de sus direcciones generales ha estado evaluándose.
Y en la oposición también, que de hecho estaba está en sus propuestas. Interesante. Una de de los matices que tenía la propuesta francesa que me gustó mucho fue que también subvencionaba la transformación. Es decir, coger mi coche, mi Twingo, y electrificarlo, también me lo subvencionaban. Aquí eso es un poquito más complicado por diversos motivos, pero tampoco sería una mala idea. No, no, pero tener un coche clásico con una mecánica que, bueno, a lo mejor no está en sus mejores condiciones y poner una mecánica eléctrica sería Sí, interesante. Me estaría, apunto. estaría bien apuntarlo. Además, sobre todo das vida a esos vehículos antiguos a los que les tenemos Tengo un vintage en tanto casa. cariño, un poco vintage, ¿no? Sí, tengo uno. Aprovechando ahora que además el tirón vintage, sobre todo para los electrificados, está en pleno auge, pues sí, eso me gustó mucho esa idea. De hecho, nosotros detectamos inmediatamente una demanda más elevada a través de nuestro portal europeo de vehículos, sobre todo especialmente el Twingo, porque había fabricantes franceses que cogían el Twingo y por un precio muy económico y subvencionado mucho más, te lo transformaban en eléctrico con una autonomía perfecta para el día a día, que al final, no nos olvidemos, la esencia del vehículo eléctrico es la circulación urbanita, ¿no? Pues mira, me alegra haberos dado una idea. Bueno, pues hemos ya hablado de MOVES, nos toca abordar el tema de moda, es la geopolítica y el tema arancelario, impacto arancelario. Háblanos un poquito. Bueno, el impacto arancelario es, bueno, por ponerle un inicio, ¿no? El 12 de marzo la administración Trump establece aranceles al acero y al aluminio y a partir del 25%, y a partir de ese momento pues entramos en un mundo que se puede definir como guerra comercial, ¿no? Guerra comercial global, porque está implicados distintos, bueno, todo el ámbito geopolítico, pues todo el planeta en este momento. Pingüinos incluidos. Pingüinos incluidos. Nuestra posición con los aranceles no ha variado nunca. Desde nuestro punto de vista, los aranceles no tienen, y las guerras comerciales nunca tienen ganadores, solo tienen perdedores. El perdedor es el ciudadano, porque aquí que nadie se piense cómo funciona. Un arancel quiere decir que cuando vamos a comprarlo nosotros hay que pagar un 25% adicional, es el consumidor el que paga ese arancel. Y bueno, pues eso dificulta el crecimiento económico mundial, aumenta la inflación, y hay previsiones ya a la baja de cuál va a ser el crecimiento mundial. Y lógicamente como asociación de empresarios, pues nuestra posición es en contra de políticas comerciales que vengan impactadas por estas políticas arancelarias. Más allá de eso, a nosotros sí que nos gusta salirnos un poco de ese foco, porque en estas guerras comerciales estamos hablando de guerras comerciales de productos, ¿no? Sí. Y tuve la oportunidad de ayer estar en un grupo de trabajo con la Dirección General de Comercio y el Director General de Estrategia Industrial y PYME para evaluar con distintas empresas españolas y asociaciones cuál era el impacto. Y es interesante las propuestas que han hecho todas estas empresas, que hacen todas las empresas, que hacemos desde la automoción, aunque estamos menos impactados, pero al final siempre estamos hablando de un foco industrial de producción. Y a mí me parece muy interesante que cuando nuestro ministro de Economía, Carlos Cuerpo, se reunió con el secretario del Tesoro americano hace unos días, empezaron hablando de ese inicio, de los aranceles al acero y al aluminio, pero acabaron hablando de la tasa Google. Entonces, a lo mejor esto no va solamente de productos, esto también va de servicios. Es muy interesante. Y si hablamos de servicios, nosotros justamente estamos en una transformación de un modelo de negocio que está pasando de un producto, está pasando a un servicio, en el que la conectividad es clave. Y más Pero en es que además automoción. nuestros empresarios todos los días se gastan miles, millones de euros en posicionamiento en Google para generar leads, en software, en soluciones tecnológicas. Y ahí, curiosamente, no hay una guerra comercial, ¿no? Pero es que la posición de Estados Unidos en ese lado sí que es diferente a la que él aplica la parte de manufactura, ¿no? Entonces, en ese enfoque creemos que debemos estar muy atentos, porque nuestro sector al final, si tuviera que hacer como un resumen, como un eslogan, está pasando justamente del acero al dato. Y en el acero
pues nuestro apoyo total a todas las propuestas. Porque hay muchas empresas españolas que fabrican acero y fabrican aluminio y que tienen un impacto importante porque uno de sus mercados mayoritario Sí, es Estados Estados Unidos. Unidos. Pero no olvidemos también cómo será el impacto en la posición de dominio que tienen las empresas tecnológicas. El mayor riesgo que tenemos en el sector de la automoción, en la distribución, no viene, en muchos casos, va a venir por estas tecnológicas que empiezan a controlar ciertos nuevos modelos de negocio. Y aquí hablo de la micromovilidad, pero también hablo de las soluciones como puede ser en el SAREN, o podemos ver con los VTCs como Cabify, que Totalmente. es en este caso es inversión nacional, pero vemos el caso de Uber. Al final, si recordarás también una de las propuestas que hemos hecho en los últimos años, por ejemplo con el estudio de NTT Data sobre la movilidad, nuestro sector ahora mismo, últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística, son 103.000 millones de euros. Ha crecido de manera importante. Pero en estos 103.000 millones de euros, el peso de la movilidad privada es enorme. Pero cuando pasan 1% de esa movilidad privada a movilidad colectiva, a la micromovilidad, a Uber, a nuevas propuestas de los SARIN, que en muchos casos la inversión es tecnológica, Sí. viene de las tecnológicas, en algunos casos de los fabricantes, son 1.000 millones de euros de facturación que se va ahí. Y no lo parece. No lo parece. Y no lo Y, parece. en muchos casos, cuando alguien se sube a un patinete, venía de un coche o antes iba andando. Y, bueno, vemos cómo ahora en las ciudades empieza a haber un debate sobre estas soluciones de micromovilidad, pero tenemos que ver también cómo están impactando, lógicamente, en el uso que hacen del turismo. Muy interesante. Me ha encantado la frase del acero al dato. Me ha encantado. Me la voy a apropiar de una temporada, si no te importa. Eso es vuestra. Me parece genial. Es súper interesante porque además toda la nueva movilidad está esencialmente, su columna vertebral es el dato. Durante décadas estuvimos hablando de un concepto que se llamaba Big Data, que ahora ha pasado a un segundo plano porque ha llegado la IA, que es el nuevo concepto tecnológico de moda. Pero indudablemente ese es un caballo de batalla que hay que seguir, Fernando. Estoy totalmente de acuerdo. Me gusta mucho ese punto de vista que particularmente creo que es no voy a hablar del elefante en la habitación, pero sí voy a hablar del fantasma en la habitación, del que no se ve. Pues el elefante sí se ve, pero esta no se ve. No se Si ve no, tanto. nuestro ministro no se puede ni hablar con el secretario del Tesoro americano de ello. Bueno, pues del acero al dato, señores. Ya hemos hablado del tema de moda, geopolítica. Bueno, hablamos de aranceles hoy. Mañana pueden ser otros, pasado pueden ser otros. Veremos cómo evolucionan. En mi opinión, como siempre, hemos hablado incluso fuera de cámara, no deja de ser una jugada de ajedrez. Cada uno usa sus herramientas como tiene y es presionar para tener una negociación más favorable y antes o después, como todo es dinero, se acabará llegando a un acuerdo. Nos queda... Hemos abordado, no, nos queda hablar, no hemos hablado de nuestro antiguo patito feo, el mercado de ocasión y el mercado nuevo, de vehículos nuevos, que son los comerciales. Cuando hablábamos antes de la salud, de la buena salud del mercado, no hablábamos de los comerciales y hay que hablar de ellos. Espectacular el crecimiento. Sí, a mí es un indicador que sigo habitualmente y creo que lo he comentado en alguna ocasión. El mejor indicador de la economía española es el mercado de vehículos comerciales ligeros. De hecho, en todas las crisis ha sido un indicador que ha iniciado, digamos, su bajada o su estancamiento. Sí, era la ola que se iba recogiendo antes de llegar a los autónomos, las pymes, pues lógicamente están atentos a cuál es la situación del mercado y en sus decisiones de compra adelantan buenas noticias o al contrario nos advierten de ciertos riesgos. En este caso nos están dando buenas noticias. Muy buenas, además. Está en crecimiento anual sostenido, en 2 cifras y bueno, pues eso hace que pensemos también que lógicamente la situación económica es favorable, así lo dicen algunos indicadores económicos, otros están en entredicho, pero creemos que el mercado español va a crecer y va a crecer en todos los ámbitos. Y eso, pues lógicamente, son vehículos, como decías antes,
también se ponen en el mercado de usados, porque muchas de estas soluciones también de vehículos comerciales ligeros son en renting ya, y bueno, pues van a favorecer una mayor rotación, y esa rotación también va a hacer que el mercado de usados crezca. Y crezca sensiblemente. El acumulado es un 12%, pero como hablábamos, al final las flotas no se Sí, estaban pero el mes de renovando. marzo creo que fue un Un 14. 14, un 15 concretamente, pero empresas llevan acumulado un 108. Claro, cuando no había dónde comprar, sobre todo porque en nuestro caso, en el caso europeo, estábamos demasiado condicionados a una decisión estratégica que hablamos en el primer Café con Gama, que fue claramente equivocada, que fue la electrificación de toda la gama comercial del grupo Stellantis. En cuanto esa decisión se ha revertido, se han disparado las matriculaciones. Normal, había mucha gente esperando porque al final con la electrificación siempre nos pasa lo mismo. La electrificación per se, y lo has dicho al principio, aparte de que va por buen camino, nunca ha sido mala idea. La mala idea es imponérsela a todas las diferentes necesidades de movilidad que existían. Y en cuanto se ha entrado un poquito con cierto sentido común, pues hemos visto cómo los resultados han sido inmediatos. Así que durante 2 años hemos estado sin furgonetas, ni en el mercado de vehículo nuevo, ni en el mercado de ocasión, además con el problemón de que al haber escasez, esos precios estaban más que disparados. Y ahora volvemos a una cierta estabilidad, una cierta normalidad y sobre todo creciendo. Así que bueno, ya tenemos nuestras furgonetas on fire, ¿no? Como se dice la expresión tan coloquial. Es un mercado que va a crecer y nos va a dar buenas Y noticias. apunta a seguir creciendo. Pues abordar ya la furgoneta, lo que nos queda ya básicamente es hablar un poquito de cómo vamos a ver esta última mitad del año. Especialmente este segundo trimestre, que ya ha empezado fuerte. Un momentito, bola de cristal. ¿Seguimos con el vaso medio lleno? ¿Seguimos llenándolo? ¿O puede haber algún susto inesperado? Bueno, en economía se utiliza un término que se llama cisne negro, y es que como en los últimos años se han aparecido tantos cisnes negros, hemos tenido un COVID, una crisis de microchips, Una guerra en Ucrania, una guerra en Ucrania y bueno, y ahora un Trump en la Casa Blanca nuevo, guerra comercial global, pues todos esos elementos están ahí, porque la guerra en Ucrania continúa, porque existen, dentro de esa guerra comercial existe también acceso a materias primas con los que se fabrican los microchips. Es difícil, pero en economía siempre tenemos que basarnos, digamos, en hacer la foto en este escenario momento. actual. Y entonces, en este momento, en nuestra opinión, el mercado apunta a que va a tener un buen resultado en el año, ¿no? También es verdad que hemos demostrado el sector en total, ¿no? Y esto la verdad es que es un ejemplo empresarial, porque a pesar de que incluso nuestros volúmenes de producción no son los mismos, no tenemos el mismo nivel de ventas, hablábamos antes de ese 2 millones frente al millón que hemos hecho en el anterior, en el año 24, y ese 1.050.000 que haremos o se preveía para este 2025, pero a pesar de esa falta, pues el empleo se mantiene, el empleo crece, la facturación también crece, pero porque también crece la parte de postventa, en el que la facturación tanto de piezas de recambio y en mano de obra pues también crece, por ese mantenimiento del parque también asociado a esa antigüedad. Bueno, entonces nuestra opinión es que va a ser un buen año, para la venta, para la reparación. Sí, además lo has comentado un poquito por encima. Se acerca, este sería un cisne blanco, ¿no? Como defensa de esta guerra arancelaria para una bajada de tipos, una nueva bajada de tipos está previsto, con lo cual las cuotas que nos ofrecerán serán un poquito más accesibles. Teniendo en cuenta que prácticamente 8 de cada 10 compras se financian, sino en su totalidad en gran parte. Hemos mencionado el tema de renting, pero no mencionamos, pues ya forman parte del core, sobre todo en vehículo nuevo, ¿no? Las compras con financiación no lineal, es decir, con las financiaciones balloon, ¿no? A medida que se va haciendo más atractiva esa cuota, evidentemente eso dinamiza sobre todo especialmente el mercado de particulares. Nosotros preveemos efectivamente que si siguen las cosas así, sin aparecer ningún cisne negro, porque además las noticias, la interpretación de las mismas no da pie a que pueda parecer nada sorprendente. Nosotros ya apostamos que este año estaremos más cerca de ese 1.100.000 que comentamos al principio, el 1.080.000 unidades. Me ha hecho gracia porque acabo de recordar que esta mañana precisamente he leído, hemos mencionado la guerra de Ucrania por la búsqueda de esas tierras raras también, especialmente esos intereses ocultos,
Y he leído esta mañana, ha sido noticia, que el mayor yacimiento de tierras raras del mundo lo tiene la propia Estados Unidos, dentro de Estados Unidos, debajo de uno de sus famosos volcanes. Digo, pues mira, a lo mejor tienen que mirar para adentro, se termina ese conflicto y no buscarlo en Groenlandia y dejar en paz a los pingüinos. Déjame que retome un poco la parte esta también de... La verdad es que nuestro sector es un ejemplo de funcionamiento como un propio ecosistema, ¿no? Y aquí quiero poner en valor pues, a los marketplaces, quiero poner en valor a las financieras, a las compañías de seguros, ¿no? Que nos han acompañado en esta transformación, ¿no? Porque aunque parezca que no, parece desde fuera a lo mejor en muchos casos que nuestro sector es un sector maduro, tal, los cambios y las propuestas son enormes y hay un acompañamiento pues, de todos ellos para favorecer, digamos, la propuesta, ¿no? De nuevas soluciones de movilidad, de creación incluso de nuevos productos, ¿no? De apostar, de acompañar a la inversión también, ¿no? Muchos de nuestros distribuidores pues lógicamente han desarrollado la parte de usados, creando sus propias licencias, han desarrollado sus propias soluciones con rentacares propios, han invertido en SARIs en el ámbito más local, incluso rural, han incluido dentro de su oferta no solamente el turismo y el vehículo comercial como era lo habitual, sino empiezan a distribuir motos, incluso bicicletas. Entonces, ese acompañamiento se ha hecho también por este funcionamiento de ecosistema. Y también quiero poner en valor, porque en muchos casos en nuestro sector, en la distribución, el número de empresas de la clase media se ha reducido. En los últimos 10 años se ha reducido un 40%. Una concentración muy alta hemos tenido. Una concentración muy alta, pero hay una parte también de autoempleo, lo que hace que el número de empresas no haya variado mucho, pero sí que ha variado su composición, ¿no? En el que, como decía, esa clase media pues está desapareciendo, un 40% en este caso de número de empresas de caída. Pero sin todos esos pequeños empresarios, el sistema en sí tampoco funcionaría, ¿no? Por eso a nosotros nos gusta poner mucho en valor el mercado de usados y el impacto que tienen las subastas, que tienen los marketplaces, para que canalizar todas esas operaciones, ese 25% del renting o ese 15% del rentacar, ese 40% más los flotistas, los que lo digieren para ponerlo a disposición de los ciudadanos, de los clientes, son muchos pequeñitos también, y si no, no funcionaría todo el sistema, ¿no? Y esos empresarios también de un tamaño más pequeño pues son los que hacen que todo este sistema, todo nuestro sector funcione. Son pilares, no lo parecen, pero son pilares. Me gustaría también mandar ese mensaje al final de esa idea de ecosistema y esa idea de que todos formamos el sector y que todos ayudamos a que este sector crezca y que tenga buenas cifras. Estamos todos a una, como quien dice, y somos posiblemente el sector más dinámico que existe, que pueda existir, porque somos los que necesitamos una mayor capacidad de adaptación y en menor tiempo, ¿no? La industria tiene sus tiempos por cuestiones físicas, por decirlo de alguna manera, pero nosotros que mezclamos digitalización y a la vez automoción, es decir, el día a día, tenemos y necesitamos esa adaptación. Me encanta que hayas hecho esta última reflexión porque me da pie a emplazarnos para el próximo trimestre para hablar de la palabra de moda este año, que es el remarketing, precisamente, ¿no? Ya lo explicaremos. Fernando, ha sido un auténtico placer. Yo me lo he pasado genial, espero que tú te lo hayas pasado también igual bien que yo, y nos vemos el siguiente trimestre. Muchas gracias.